En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Para nosotros es un motivo de orgullo y es una oportunidad importantísima la que se nos presenta cuando podemos hablar con nuestra compañera de trabajo, porque lo será por siempre. Paloma Valencia, senadora de la República, está con nosotros. Paloma Valencia, Doctor Londoño, muy buenos días. muy buenos días. Qué gusto, qué honor poder conversar con usted, con todo el equipo y, por supuesto, los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, senadora, Petro no tiene mayorías en el Congreso. ¿Cómo las fabrica para sacar sus proyectos? ¿Eso cómo se hace? Sin Pues, mayorías las pues, doctor construye. ¿Cómo Londoño, se construyen esas mayorías? hoy sabemos que se construyen con maletines llenos de platas para vergüenza del Congreso y para daño de Colombia. El escándalo de la unidad de riesgo, pues, nos puso en la puerta de la mesa, sobre la mesa esta situación tan terrible. Usted había oído de con gobiernos que entregaban contratos de los que se decía que los congresistas sacaban plata y cobraban coimas con autoridades locales. Pues ahora tenemos un gobierno que se roba directamente los contratos y se los entrega a los congresistas en efectivo y en maletas. Es una cosa bastante vergonzosa y bastante compleja, que evidentemente se ha sentido, porque nosotros tratamos de parar esas reformas, de desbaratar los quórums, y mientras nosotros estamos en ese ejercicio de tratar de buscar las cosas que son buenas para Colombia, usted se encuentra con que al principio muchos congresistas nos copian, dicen que la reforma es mala, pero inmediatamente, en un tiempito después, están votándola sin sin ningún reparo y con la convicción total de que no importa lo que diga, se puede sacar. Entonces, pues, esa es la lamentable situación en la que estamos, doctor Londoño. Pero tal vez una de las cosas importantes que se aprendió en esta legislatura es que cuando la opinión pública está en contra de los proyectos, cuando hay unas manifestaciones claras de la opinión pública, de los medios, a la gente le cuesta mucho trabajo votar esa reforma. Pues sí, le cuesta mucho trabajo votar esas reformas y las votan. Votan las reformas en el Congreso y las votan de qué manera se construyen las mayorías. Paloma Valencia nos lo dice, con corrupción, comprando a la gente con dinero que se reparte, pues lo han dicho. ¿Qué pasó con las denuncias que se hicieron contra los presidentes del Senado y de la Cámara? Es que esto es de una gravedad inusitada. Esto no tiene antecedentes en la historia que yo lo recuerde. ¿Qué pasó con esas No, ninguna. investigaciones? Esta es la primera vez que se hacen unas denuncias según las cuales estarían dando plata, pues, doctor Londoño, en efectivo, que el propio gobierno saca de las arcas nacionales. Es que es aberrante. Em, yo no sé en qué irán las investigaciones, pero sobre todo para cuándo habrán quedado la inclusión de todos los demás nombres, porque es que aquí sabemos que, no, que sacaron unos nombres, pero que hay varios otros nombres que van a aparecer y que el país necesita saber cuáles son los congresistas que están vendiendo su voto, y sobre todo cuáles son los precios y cuáles son los acuerdos. Ahora, doctor Londoño, yo también quiero decirle que evidentemente competir contra la corrupción es muy difícil, pero yo en el balance de la legislatura veo que tampoco le fue mal a la oposición. De las 5 reformas importantes que tenía el gobierno, solo pudo sacar una. Estamos hablando de la pensional, que es una reforma que si la hubieran dejado en un salario mínimo, era una buena reforma. Pero como el gobierno es terco y no quiere, digamos, mejorar las cosas, sino tener control de los recursos, pues terminó siendo una reforma que va a costarle muchísimo, sobre todo a los bebés de este país que hoy están naciendo y que en el 2045 van a tener que pagar 30% más de sus ingresos para sostener el sistema
tal como quedó diseñado. Y para el 2070 vamos a tener el problema de que las arcas pensionales estarán en ceros. Pero esa fue la que logró sacar. La reforma a la salud se lindió. La reforma laboral, ahí va, lenta, pero ahí va y no ha salido del Congreso ni a la velocidad ni en el dinamismo que ellos querían. La reforma estatutaria de educación también se hundió y la reforma y el código de la reforma a esa famosa jurisdicción agraria, que es tal vez la más grave de todas, pues la tenemos ahí sostenida con la ayuda de la Corte Suprema de Justicia, que también ha puesto una voz de alerta en torno a lo que eso puede significar. De manera que, fíjese, doctor Londoño, que a pesar de todo, no han podido sacar todo lo que quisieran. Y bueno, el próximo semestre vuelve y juega y presentarán nuevamente todas estas reformas, pero el próximo semestre también estaremos ahí con una marcación cuerpo a cuerpo para evitar que las malas reformas vean la luz. Esperemos que sea así y esperemos que esa batalla que la libren sobre todo el Centro Democrático y Cambio Radical, ¿no? Porque Así es. los demás partidos, Ave María, Ahí Cambio se van Radical, para... hemos hecho muy buena llave con Cambio Radical, con el senador David Luna, logramos lo de la estatutaria de educación, logramos también lo de la jurisdicción agraria, que eran dos proyectos muy, muy malos para el país. Imagínense que en la reforma a la educación pretendían que todas las universidades públicas y privadas eligieran los rectores a través de voto directo de las comunidades y de los estudiantes. Entonces, imagínese eso a lo que lleva. Esas fueron las reformas que hicieron en Córdoba, en Argentina, que terminaron destruyendo la calidad de las universidades, donde decían, entre otras cosas, doctor Londoño, que la plata pública básicamente solo podía ir a educación estatal, a educación pública. Entonces, con eso iban a terminar matando el ICETEX, acabando todos los programas y prohibiendo los programas como Serpilo Paga, como Generación E, los colegios en concesión, las becas y los programas de excelencia. Es decir, concentrarnos en seguir pagando una educación mala. Tenían un artículo donde la evaluación docente, que es la que evalúa a los profesores del sistema público, era una conversación, no tenía ninguna consecuencia sobre los profesores, sino que era un ejercicio pedagógico para que el profesor reflexionara sobre su propia cátedra. Es decir, una cantidad de artículos que eran tan nefastos para el país y para lo que tenemos que hacer. Porque es que Colombia sí tiene un sistema inequitativo, un sistema con problemas, es el sistema de educación, donde reproducimos todas las inequidades de la sociedad. Entre más pobre es usted, peor educación recibe, que es precisamente lo que tenemos que corregir y cambiar, porque nosotros necesitamos es hacer de Colombia un país de oportunidades para todos. Y por otro lado, tenía cosas que preocupaban, como la apuesta por que todos los nuevos cupos, con todas las nuevas coberturas que tenga la educación, solo y exclusivamente pudieran ser en educación pública, cuando los colombianos lo que tendremos que estar pensando no es si la educación es pública o es privada, sino si es de calidad. Por eso nos va como nos va. En las pruebas PISA quedamos en el último lugar. De manera que Así es. esa sí es la valoración más dramática de lo que es la calidad de la educación en Colombia. Último lugar en las pruebas PISA. Qué dolor, qué tristeza lo que se está haciendo con los jóvenes de Colombia, educándolos mal, dándoles mala formación. Daño peor no se le puede hacer a nadie, ¿no? Daño peor no se le puede hacer a nadie. Imagínese que usted se gaste 12 años en el colegio para salir y no saber leer bien, no entender lo que leen, no tener habilidades matemáticas, ni tampoco ninguna formación en ciencias. Entonces, al final, ¿qué hizo? Eso es una estafa que le costó 12 años a un joven colombiano. Entonces, yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer. Y la jurisdicción agraria, doctor Londoño, imagínese, cuando cuentan que crean un derecho autónomo, es decir, una nueva rama del derecho, que es la rama agraria del derecho, donde pretenden escindirla del derecho civil. La primera pelea que dimos fue que ellos pretendían que ya ni el Consejo de Estado ni la Corte Suprema de Justicia fueran tribunales de cierre,
sino que todo eso fuera una nueva jurisdicción donde iba a haber jueces nombrados directamente por el presidente Petro, magistrados. Entonces, pues a eso nos opusimos y por supuesto, con ayuda del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, se logró que efectivamente los órganos de cierre fueran los que hoy existen. Pero ahora quieren desarrollar un derecho autónomo, el derecho agrario. Y cuando lo consagran, doctor Londoño dice que el propósito del derecho agrario es lograr la tenencia de la tierra equitativa en Colombia, para la cual la jurisdicción buscará entregarle tierra al campesino sin tierra o al campesino que tenga poca tierra, y le entrega a los jueces la facultad de fallar extra y ultra petita para que pueda haber la entrega de la tierra, y cuando el fallo no esté a favor del campesino o la parte débil en la relación, cualquier ONG podrá entrar a litigar a su favor. ¿Qué quiere Hágame el decir favor. esto, doctor Londoño? Que usted entra en un proceso, por ejemplo, de linderos, y el juez debe decidir entregarle la mitad de su tierra al campesino si él tiene menos, o toda la tierra si considera que es mejor dársela toda. No hay mecanismos, por supuesto, de compensación, ni de indemnización, ni principios rectores de defensa de la propiedad, sino una reforma agraria vía los jueces sin indemnización para los propietarios. Ese es el proyecto más grave que se haya radicado en el Congreso durante el ejercicio de Gustavo Petro, y es un proyecto que ha navegado por debajo sin que nadie esté mirándolo ni criticándolo. Ha sido una pelea muy en solitario que nos ha tocado dar, pero también ahí hoy lo tenemos más o menos detenido, aunque infortunadamente ya la ley estatutaria de la jurisdicción agraria vio la luz en este semestre. Qué horror, qué horror. Bueno, decíamos ayer nosotros, senadora, que no hay que preguntar si hubo masacres, sino dónde fueron, porque todos los días es el pan nuestro de cada día. Ayer murió el pobre hombrecito que fue atacado en Jamundí, que cuidaba motos. Ayer murió después de 11 o 12 días de lucha por su vida. Pero tuvimos un ataque en Cabeceras, en Río Negro, Antioquia, un sitio paradisíaco, divino, ahí en las vecindades del aeropuerto, 7 muertos. Y tuvimos muertos en Cartago, y tuvimos muertos en, en el Cauca también, como siempre. Aunque estamos muy cortos de tiempo, una palabra sobre ese tema trágico. No es la inseguridad, es la ausencia total de respeto por la vida humana, es el triunfo de la cocaína, que es el motor de todos estos hechos absurdos que estamos recordando cada día para dolor de la República. ¿Su opinión? Porque Pues, doctor Londoño, usted nosotros, viene del Cauca, nada menos, el Cauca, el faro que iluminó la República, que más presidentes de la República produjo, inclusive su abuelo, y el Cauca sumido en la violencia. Uno no lo puede entender, senador. ¿Qué pasa? pues doctor Londoño, mi diagnóstico sobre lo que ha pasado es que aquí hay una responsabilidad directa del gobierno de Gustavo Petro. Por una parte, ellos decidieron suspender la lucha antidrogas. Usted lo decía, es el motor de todas las violencias en Colombia y así lo es. ¿Qué pasó? Este gobierno decidió que toda la lucha antidrogas era fracasada, que aquí no había que fumigar, que aquí no había que erradicar, que aquí no había que destruir laboratorios. ¿Y qué pasó? Dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a hacer interdicción. Y entonces, usted mira las cifras de la interdicción y subieron un poquito, no mucho, frente a las cifras del gobierno Duque. Pero ¿qué pasa? Que estamos nadando en coca. Son más de 250.000 hectáreas de coca sembradas, los máximos históricos, con además unas productividades altísimas, y la cantidad producida de coca en el país está en los máximos históricos, o sea, arrasando cualquier cifra anterior. Entonces, cuando usted mira la cifra de las incautaciones, la ve alta, pero cuando la compara con la cantidad de coca que estamos produciendo, entonces usted se da cuenta que la incautación del gobierno Petro frente a la coca disponible es la más baja, está por debajo del promedio de los últimos 14 años en incautación.
¿Eso qué significa? Pues que la incautación está fracasando y como no están haciendo nada más, pues simplemente los ilegales tienen los bolsillos llenos. Por eso usted ve el crecimiento que tuvo en año y medio de Gustavo Petro los grupos ilegales, 3.500 hombres adicionales en armas, doctor Londoño. A eso súmele que los ceses al fuego simplemente le despejaron el territorio a los violentos, de manera que usted encuentra en el informe de la Defensoría las cifras. Por ejemplo, las disidencias de las FARC pasaron de 230 municipios a 299. El ELN aumentó en 40, el Clan del Golfo en 14. Y entonces usted se pregunta si les ha servido a Colombia los ceses al fuego, le han servido a los violentos que han tomado control de nuevos municipios. Y entonces la cifra con la que termina el año y medio de Gustavo Petro, porque estas son las cifras de año y medio, es 16.700 hombres en armas ilegales, que son cifras como las que teníamos antes del Acuerdo de La Habana. En muchos sentidos, doctor Londoño, la desmovilización de La Habana se perdió porque aparecieron nuevos hombres con nuevos fusiles y simplemente están dominando el territorio colombiano. Esa es la realidad que estamos viviendo Colombia hoy y ambas decisiones, tanto la de los ceses unilaterales como la del no combatir la droga, son decisiones atribuibles al gobierno. Y hay que sumarle a eso el daño que le han hecho a la fuerza pública, que tiene los helicópteros dañados, que no decidieron comprar los aviones, que prohibieron los bombardeos, que era lo que le daba superioridad en esa guerra contra los ilegales a las Fuerzas Armadas, y finalmente la salida de más de 70 generales. Eso, doctor Londoño, todo atribuible al gobierno de Gustavo Petro, son las causas de la violencia desatada que está viviendo el país. Qué horror, qué horror. Ayer 7 muertos en Cabecera, Río Negro, ahí en las vecindades del Aeropuerto Internacional, muertos en el Cauca, muertos en Cartago Valle, la tierra a la que estoy unido porque mi madre, mi abuela, cartagüeñas de pura cepa, de manera pues que lo que era un paraíso se convirtió en un infierno, el infierno de la cocaína. El nombre del juego es la cocaína, como bien nos lo dice Paloma Valencia, senadora de la República, a la que le damos otra vez las gracias y el empeño de seguirla buscando cada vez que se nos ocurra disponer de su tiempo, senadora. Eso es lo que queremos, que la gente la escuche porque tiene siempre mucho que hablarle a los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor, un gran gusto poder conversar con usted, que ha sido el mariscal de todas las luchas democráticas de esta patria y que ha resistido con tanto valor al embate de los violentos. De manera, doctor Londoño, que mi sentimiento de gratitud por este espacio de admiración y de aprecio de todos los tiempos y sobre todo decirle a los colombianos que van a ser años muy difíciles, pero que saldremos adelante porque Colombia ha superado crisis peores y porque los colombianos tenemos la fuerza en el interior para superar incluso este pésimo gobierno que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. Era la senadora Paloma Valencia, una de las que se menciona como candidata a la presidencia de la República. Las mujeres al poder. Qué distinto sería el país con una mujer presidente de la República. Paloma Valencia estaba con nosotros en la hora de la verdad. En Colombia, 6:34. Llegó el momento de salir. Sal de la monotonía, sal del estrés laboral, sal de la ciudad, sal de la rutina. Programa tu próximo viaje en hoteles con subsidio y vive experiencias gastronómicas únicas, poniéndote en contacto con la naturaleza, admirando hermosos paisajes, disfrutando con tus amigos o tu familia y relajándote como te gusta. Reserva ya en www.hotelescolsubsidio.com y obtén hasta un 25% de descuento según tu categoría de afiliación, el hotel y la temporada. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias.